Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva lección de Inverse en español y esta vez con un nuevo trimestre y un trimestre maravilloso. Vamos a estudiar las propias palabras de Jesús en las parábolas y no son cualquier relato que Jesús cuenta, sino que son relatos que nos transforman. Y la lección 1 viene con un título muy interesante. Dice, arraigado en la fe. Mi nombre es Katy Alfonso y es un gusto acompañar este repaso. Y estoy juntamente con Karen Irrazábal. Karen, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Katy, todo bien, gracias a Dios. En un gusto de poder estar nuevamente aquí en el repaso de la escuela sabática en un nuevo trimestre. Y así como vos, estoy muy emocionada, ¿no? Por todo lo que se viene y por todo lo que vamos a aprender en este nuevo trimestre. Exactamente. Y es increíble porque estudiar lo que Jesús enseñó en aquella época y así las palabras de Jesús son espíritu, son vida y nos van a servir para nuestro crecimiento espiritual, van a servir para todos los jóvenes que estudian por sí mismos. Entonces ya le invito a la gente que nos está viendo, que estudie esta lección, que acompañe, pueden adquirir en sus iglesias y en PDF, si quieren nosotros podemos disponibilizar a quien necesita en PDF. Muy bien, el título de la lección 1, como ya dije, es arraigado en la fe. Y vamos a entender un poco más qué significa esto y para eso vamos a iniciar con una oración. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, muchísimas gracias por el privilegio de estudiar tu palabra, Señor. Y te ruego la iluminación de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotras para impartir tu palabra, Señor. Y también con aquellos que nos están viendo, nos están escuchando, que tú puedas estar con ellos, abriendo la mente, el corazón, para que podamos entender y tu mensaje llegue hasta nosotros, Señor. Te ruego por tu iglesia, por cada joven, Señor, ayúdanos en cada momento de nuestras vidas. Y por sobre todo, Señor, ayúdanos a entregar nuestras vidas sin reservas a ti. Por amor de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, arraigado en la fe. Y yo quería entender mejor qué significa arraigado. Entonces yo me fui al diccionario y puse la palabra arraigado y me salió lo siguiente, que significa echar raíces, enraizar, firmeza, es lo que significa la palabra enraigado. Y el título de la lección dice enraigado en la fe. Entonces, ¿qué significa realmente estar enraigados en la fe? Eh, Sería estar firmes en la fe. Y cuando nosotros miramos la definición de fe, eh, hay una definición que Elena G. de White dice que fe es confianza en Dios. Entonces podemos decir que sería estar firmes en la confianza en Dios, estar enraizados en la confianza en Dios. Y vamos a leer Marcos 4, capítulo 4, del versículo 1 al 8. Nuestro primer trimestre trae una parábola muy interesante. Karen, si puedes leer. Bueno, leemos. En esta parábola es la parábola del sembrador, ¿no? Y dice, Marcos 4, del 1 al 8. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió ante él una multitud tan grande que hubo de subir a una barca y ya en el mar se sentó y toda la multitud estaba en tierra frente al mar. Y les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza, oíd, salió el sembrador a sembrar. Y aconteció que al sembrar una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Brotó enseguida, pero no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se agostó
y por no tener raíz se marchitó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio frutos. Y otra parte cayó en tierra buena, y daba fruto, que brotaba y crecía, producía 30, 70 y hasta 100 por uno. Y les decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Muchísimas Bien. gracias, Karen. Y es interesante que Jesús, siempre en las parábolas, él usaba estas enseñanzas para revelar el reino de los cielos. Y en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, el primer párrafo del capítulo 2 que habla exclusivamente sobre la siembra de la verdad, dice así: por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. A semejanza de uno que siembra en el campo, él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad. Y es interesante que Jesús en ese momento, él mismo estaba sembrando, él mismo estaba echando semillas en ese momento y en ese momento hubo ese escenario de varios terrenos y vemos que después de que la multitud se alejó, hubo un pequeño grupo y los discípulos que vinieron y consultaron qué significaba aquella parábola y Jesús comenzó a explicar, ¿sí? Entonces vemos en los otros versículos, cuando nosotros vamos a partir del versículo 14 mm, hasta el 20, ¿sí? Vemos la explicación de Jesús. Entonces vemos, el sembrador es el que siembra la palabra, ¿sí? Y vemos que el sembrador primero planta, eh, coloca la semilla junto al camino y vemos que las aves vienen y las sacan, ¿sí? Después vemos, como Karen mencionó, los que están en pedregales, em, entre los espinos y la tierra buena. Hay algo en común entre los tres primeros terrenos, ¿sí? Ujú. Karen, ¿qué tienen en común esos tres primeros terrenos que fueron plantados? Que el sembrador colocó Exactamente. la semilla. Nosotros, o sea, para primero entender los que llegan a hacer agricultura, creo que pueden llegar a entender bien esta parábola, ¿no? Que para, como tú decías, Katy, o sea, para preparar una tierra, o sea, para que pueda producir frutos, necesitamos preparar la tierra antes de poder sembrar algo, ¿no? Y eso lleva sus días preparar una buena tierra, ¿no? Entonces, en esta parábola, como que hay diferentes tipos de tierra, ¿no? Y donde la semilla va cayendo en diferentes tipos de tierra. Una de las tierras, una es donde la semilla cae junto al camino, ¿no? Eso llega a representar a las personas, ¿no? Que oyen el mensaje, pero que no escuchan con atención el mensaje. O sea, les falta foco o no comprenden mucho y llegan a olvidar rápido, como dice acá el versículo 16 de Marcos 4, ¿no? Los que caen junto al camino son los que cuando la oyen enseguida viene Satanás y se lleva la palabra que ha sido sembrada en ellos, ¿no? Porque quizás no tienen buenas raíces, porque hay veces, no sé si nos pasa en nuestra vida diaria, cuando hacemos nuestro culto personal en la mañana, parece que estamos un poco dormidos, no estamos bien despiertos, no escuchamos bien la palabra y ya durante la tarde parece que nos olvidamos de lo que nosotros aprendimos en el día, ¿no? Y eso muchas veces Satanás también hace eso, cuando nosotros queremos pasar tiempo con Dios estudiando su palabra, Él también trata de arrebatar esa palabra como para que no pueda producir los frutos, ¿no?
Después tenemos la segunda semilla que cayó en un terreno pedregoso. Eso significa que esa semilla no tiene buenas raíces y solamente permanece firme hasta que realmente vuelva, hasta que llegue el momento de la adversidad. Hay un momento de adversidad, entonces esa semilla ya no comienza a producir frutos, como dice acá el versículo 17, ¿no? Lo que cayó en pedregales, cuando oyen la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíces en sí mismos, sino que son inconstantes y luego, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, enseguida, ¿qué pasa? Sufren tropiezos, ¿no? Y después tenemos la siguiente, el siguiente terreno, que es el terreno espinoso, que es uno de los más tristes de todos, ¿no? Relata la lección, porque así como las espinas y los cardos estrangulan, ¿no? En una preciosa planta, así también las preocupaciones o los afanes de este mundo pueden llegar a estrangular la palabra que nosotros ponemos en nuestro corazón, ¿no? Pero dice acá el versículo 19, pero las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas, los deseos de las restantes cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve infructuosa, ¿no? Y esas son las características de esos tres terrenos y esas tres semillas, en donde esos tres terrenos se pone una buena semilla, pero no dan frutos, ¿no? Después, a lo último, vamos a llegar a hablar de cómo llega a ser un buen terreno y cuando la semilla cae en una buena tierra y donde llegan a dar frutos. Es interesante que en los tres casos el sembrador y la semilla son los mismos. Ujú. Los terrenos son diferentes. Y mientras estabas hablando, recordé una parte de la lección, en la última parte, creo que ya en la parte que dice dialoga, en donde presenta los tipos de corazones de cada terreno. Y presentaba que el primer terreno, que es junto al camino, representaba el corazón desatento. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Somos desatentos cuando o alguien está dando el mensaje o cuando nosotros damos la meditación, cuando nosotros hacemos nuestra meditación. Entonces es un corazón desatento. Y otro aspecto que yo quería resaltar también aquí es lo siguiente. Yo estaba leyendo también Palabras de Vida del Gran Maestro y estaba leyendo el capítulo que habla sobre la parábola y hay una parte que habla sobre exclusivamente ese terreno. Y Elena G. de White dice lo siguiente, que muchas veces nosotros mismos desvalorizamos la palabra de Dios. Muchas veces cuando alguien, por ejemplo, pasa el mensaje y tenemos un espíritu de crítica sobre quién está pasando el mensaje, al final eh, no retenemos lo bueno y desvalorizamos. Porque obviamente la palabra nos dice que nosotros em, debemos examinar todo y retener lo bueno. Lo, lo interesante es que mencionan esa parte que yo rescato mucho, es no cultivar ese espíritu para no desvalorizar la palabra y hacer que otros sean desatentos con relación al mensaje que muchas veces se puede estar sembrando en el momento. Sí. Y que la semilla que cayó entre las piedras, en esa parte de la lección menciona que es un corazón superficial, porque justamente eh, las raíces comienzan a salir, pero no penetran, no tienen mm, mm, como bastante tierra y está entre las piedras y es un corazón superficial. Es interesante que brotan rápido, pero cuando llegan los problemas
se mueren. Y muchas veces vemos eso en el mundo cristiano, alguien que acepta muy rápido el mensaje, pero cuando comienzan a venir los problemas, se acaba. Y, y así, muchos esperan, yo creo que una expectativa de que cuando se vuelven cristianos, los problemas se van a acabar, pero no es así. Los problemas siempre vamos a tener, simplemente la diferencia es que vamos a enfrentarlos con Jesús. Y el que cayó entre los espinos es un corazón insumiso. Lo más triste, ¿no? Que realmente comenzó a crecer, eh, comenzó a germinar, pero al final fue ahogada por las ambiciones. Y al Mm. final tenemos el buen terreno, ¿sí? El buen terreno en donde cayó la semilla, creció, germinó, creció y dio sus frutos. Y cada semilla produce diversas cantidades de frutos. Y una pregunta que surge es, ¿cómo realmente yo puedo ser un buen terreno? ¿Cómo realmente el mensaje eh, puede hacer que nosotros seamos, o sea, para que el mensaje llegue a nosotros, nosotros necesitamos ser un buen terreno? Y las tres tierras pueden ser trabajadas. Hoy en día nosotros podemos ser uno. Yo puedo ser la que está junto al camino, por ejemplo. Puedo ser aquella persona que tiene un corazón desatento, que en el momento de hacer mi culto no presta atención y comienzo a pensar en mis problemas, comienzo a pensar en cosas no importantes, no me concentro y no recibo el mensaje que Dios me quiere decir en ese día. Entonces, yo puedo tomar la decisión de que yo no sea más ese terreno, o yo puedo ser los otros dos, pero está en nuestras manos nosotros permitir que Dios nos ayude a hacer el cambio. Obviamente que nosotros por nosotros mismos no podemos producir nada en nosotros, ¿sí? Eh, pero nosotros podemos tomar la decisión de que nosotros vamos a hacer el cambio, de que Dios va a producir en nosotros el cambio. ¿Y cómo nosotros realmente podemos ser un buen terreno? Primero, hay que preparar. Y es interesante que la lección menciona la parte del entorno. Menciona que muchas veces nosotros cuando somos niños y en esa fase de crianza, nosotros no podemos manejar nuestro entorno, las circunstancias, las personas, pero a medida que nosotros vamos tomando decisiones, nosotros podemos escoger nuestros amigos, ciertos ambientes que vamos a, a asistir, a ir, nuestros intereses, y eso, todo eso ayuda a preparar el terreno, ¿sí? Hay una frase muy conocida que dice que dime con quién andas y te diré con quién eres. Entonces, si yo quiero recibir el mensaje, pero yo tengo amigos que me alejan de Dios, es difícil que me llegue el mensaje. Entonces yo tengo que hacer una elección. Obviamente yo tengo que tratar de influenciar a los otros, pero no ser influenciado. Pero muchas veces terminamos siendo más influenciados y alejándonos de Dios que siendo la influencia que necesitamos ser para el mundo. Entonces, es importante ir cultivando amistades que nos ayuden a estar más cerca de Dios, a nuestros intereses. Si yo me doy cuenta que mis intereses me están alejando de Dios, también no es el camino. Em, por ejemplo, no sé qué me puede decir si, por ejemplo, después de terminar de ver una serie, una película, si tiene ganas de ir a hacer un estudio de la Biblia de 30 minutos, una hora. Nadie tiene ganas. Entonces, hay ciertas decisiones que nosotros podemos hacer para cultivar ese corazón. Nosotros que ya hemos recibido el mensaje y que muchas veces podemos tener uno de esos tres, ¿sí? Que muchas veces nosotros podemos tener uno de esos tres corazones, pero nosotros podemos hacer el esfuerzo para em,
ser ese buen terreno y pedir a Dios que Él nos ayude porque Él es el único que nos puede dar la victoria. Y muchas victorias vamos a ganarlas de rodillas. Otra cosa interesante es que nosotros podemos ser el sembrador, nosotros, ¿sí? Mm. Y cuando nosotros ya recibimos el mensaje, el Señor no nos da para que nosotros eh, simplemente crezcamos y paremos en un lugar, porque vemos que el que cayó en la buena semilla que produce sus frutos. Entonces, inevitablemente nosotros vamos a hablar de Cristo con otros, vamos a tener contactos con otros. Entonces, lo que produce en nosotros la semilla tiene que ser impartido. Nosotros debemos contar nuestras experiencias a otros. No pueden contar lo que Cristo hace conmigo si yo no tengo una experiencia con Él. Entonces, tengo que tener una experiencia con Cristo. Y cuando yo tengo una experiencia con Cristo, voy a salir a impartir a otros. Y es muy importante cultivar también ese terreno. Yo debo trabajar en ese terreno. ¿Cómo? Ganando amistades, eh, haciendo el trabajo que Cristo hacía individualmente, acercarme a la gente, eh, ver qué necesidades tienen. eh, Así que cuando yo soy un sembrador, cuando yo llevo la palabra a otros, también tengo que darme cuenta de que yo necesito empezar a preparar el terreno de quien me está escuchando, porque si yo no comienzo a preparar, si yo no gano amistad y preocuparme con sus necesidades y simplemente hago un sermoneo y no me preocupo con la persona, no voy a estar preparando ese terreno para que realmente esa persona pueda escuchar el mensaje. Y, y vemos que la semilla tiene que caer en el suelo fértil. Entonces, esa semilla debe caer en un suelo fértil. Y esa semilla, como bien dije en el principio, esa semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y en el principio dije que la palabra de Dios son espíritu y son vida. Como son espíritu y son vida, la palabra de Dios es mucho más amplia eh, que una simple semilla. Es la semilla, la palabra de Dios, la palabra que tiene poder creativo, que tiene poder de crear las cosas así, porque Dios dijo que haya luz y hubo luz. Es esa misma palabra que debe caer en nuestros corazones. Entonces, la buena semilla, esa semilla tiene una característica, la buena semilla. Es la buena semilla, es la palabra de Dios. Y cuando nosotros impartimos la palabra de Dios, estamos predicando de Cristo, ¿sí? Cuando nosotros predicamos la palabra, estamos predicando a Cristo realmente como Él es. Entonces, mi querido joven, querida joven, em, nosotros tenemos hoy la oportunidad de ser esa buena tierra, de ser esa buena tierra de donde va a caer la semilla y podemos impartir ese mensaje a otros. Podemos llevar ese mensaje a otros. Podemos ser esa tierra fértil en donde cada semilla que cae de Dios, donde cada lectura bíblica, cada meditación que leemos en nuestro devocional va a producir sus frutos, porque cada oyente de la palabra de Dios va a reaccionar de una forma, ¿sí? Y nosotros debemos hacer mm, del estudio de la Biblia eh, algo rutinario, algo de todos los días. No es algo que hago simplemente cuando realmente estoy sintiendo que quiero estudiar. Otros días cuando no quiero estudiar, no estudio. Debe ser algo que lo realizo todos los días, aunque no quiera, aunque no quiera. Porque les voy a decir unas cosas.
Nosotros necesitamos alimentarnos espiritualmente. Cuando nosotros nos alimentemos realmente espiritualmente todos los días, vamos a vivir siempre en Cristo. El problema es pensar que yo puedo alimentarme por lo que el otro se alimenta. Como dije, nosotros necesitamos tener esa experiencia con Cristo, un encuentro con Cristo para poder contar a otros lo que Cristo hizo en nosotros, lo que Cristo hace en nosotros y lo que promete hacer por nosotros. Nosotros debemos alimentarnos. Si yo me siento a comer comida real, física, para mantenerme físicamente, me siento a comer, yo me nutro. Ahí la otra persona que está a mi lado solamente me mira y no come y pasa el tiempo y yo no comiendo y la otra persona solo me mira y hasta puede sentir el olor de la comida, pero no come, no va a estar nutrido, ¿ok? Entonces nosotros no nos nutrimos espiritualmente por el alimento espiritual que el otro consumió, ¿me entiendes? Obviamente nos sirve, nos aporta lo que los otros dicen, lo que los otros estudiaron. Yo puedo aprender, puedo ver lo que el otro vio, la otra perspectiva, ¿sí? Y es muy importante. Pero no voy a tener mi experiencia con Cristo si yo no estudio por mí misma. Entonces, esa experiencia que debemos buscar, esa experiencia que solo cada uno de nosotros podemos tener a través del estudio de la palabra, a través de la oración, que nadie más puede tener sino nosotros mismos buscando a Dios. Si nosotros nos entregamos a Dios sin reservas, porque ¿qué es lo que pasa en la semilla que cayó entre las espinas? Al fin y al cabo tuvo un corazón dividido, ¿sí? Porque aceptó el mensaje con gozo, pero al mismo tiempo buscaba las ambiciones del mundo y fue ahogado por, por eso, por los afanes del mundo, por los afanes de este siglo. Y al final no creció ni dio fruto. Entonces, nosotros debemos colocar a Dios en primer lugar e intentar ser y permitir que Dios actúe en nuestra vida para que nosotros podamos ser la buena tierra, para que la buena semilla produzca sus frutos. Muy bien, queridos hermanos, les animo a estudiar la lección. Estudien esta lección, está muy buena, vamos a aprender juntos y que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración que realmente nazca esa semilla en nosotros todos los días. Cada semilla que es la palabra de Dios pueda producir en nosotros sus frutos. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre. Te doy gracias, Señor, por el privilegio que me das de estudiar tu palabra y por el privilegio que nos das a todos, Padre, de poder abrir tu palabra, de poder estudiar en tiempo de paz. Gracias por la libertad religiosa que tenemos, Señor. Te ruego, Señor, que el estudio de esta lección no sea en vano, Señor, sino que realmente podamos ser transformados a través de las parábolas, a través de los relatos, Señor. Que realmente podamos conocer el reino de los cielos, Señor. Estar preparados como ciudadanos del reino celestial para entrar en la Canaán celestial, Padre. Señor, bendice a cada joven que está viendo, bendice a cada joven de tu iglesia. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Que realmente nosotros vengamos a hacer de tu palabra nuestra delicia. Que podamos meditar de día y de noche en tu ley, Señor, para que no pequemos contra ti. Señor, muchas gracias. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias por las enseñanzas que Jesús
nos dejó aquí en tu palabra. Gracias, Señor, porque la Biblia no solamente contiene tu palabra, la Biblia es tu palabra, Señor. Ayúdanos a aceptar como un todo y estudiar como un todo, Señor. Danos pureza de propósito para entender, Señor. Ayúdanos a entender, danos, Señor, pureza de propósito, a que no tengamos un corazón desatento, Señor. Padre, a enraizarnos en la fe, a tener confianza en ti. Y para que podamos tener confianza en ti, debemos pasar tiempo contigo. Gracias, Señor. Bendícenos por amor de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Puedes suscribirte en nuestro canal. También acompaña nuestro Instagram como GYCPI. Bendiciones a todos. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo repaso. Chao, chao.